Sí. Dios les bendiga a todos, hermanitos. Qué bueno que están aquí. Bueno, como sabemos, los días jueves estamos llevando una serie. Estamos hablando acerca del libro de Eclesiastés. Y hoy vamos a ver Eclesiastés 7, que lleva por tema Nueva Escala de Valores. Y antes quiero nuevamente orar, ¿verdad? Incline ahí su rostro. Padre Dios, en esta noche queremos pedirte que nos ayudes a estar atentos a tu palabra, a recibir lo que nos quieres enseñar y ayúdame a poder expresarla como tú quieres que lo haga. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Antes de leer nuestro pasaje clave, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben quién es el único que conoce lo que es bueno para el hombre? ¿Quién es el único que conoce? Dios, ¿verdad? Pero no solo es Dios que sabe lo que es mejor para mí y para ti, sino que Él mismo determina lo que es bueno. Y además, Él lo creó. Él creó lo que es bueno para ti y para mí. Por ejemplo, en la creación, al terminarla, la contempló y dijo, ¿qué dijo? Dijo, es bueno en gran manera, ¿verdad? El propósito de hacer la creación fue para el hombre, para que él estuviera en un lugar seguro y lleno de bienestar, bajo la protección de Dios. Y así Dios determina lo que es bueno para el hombre. Lo único que Dios miró que no era bueno, ¿alguien se acuerda qué fue? Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Él creó algo bueno y dijo, le haré ayuda idónea para que éste se complemente, y al hacerlo formó una familia. Y la familia es algo bueno en el orden de Dios, ¿verdad? Dios, quiero que se quede con esto en mente, Dios es quien decide qué es lo bueno, porque Él es un Dios perfecto. Y al hacerlo nos manifiesta su soberanía y su bondad, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a conocer qué es bueno? Lo vamos a conocer por medio de la palabra de Dios, lo que es bueno, lo que es mejor, lo que es de más valor para nosotros. Vamos a entonces abrir Eclesiastés 7. Sabemos que Eclesiastés lo escribió el rey Salomón, el predicador, ¿verdad? Y aquí lo escribió conforme a la sabiduría que Dios le dio, y a continuación va a ser un contraste entre lo que es mejor a lo que es mucho mejor, ¿sí? Vamos a leerlo. Acompáñenme por favor con sus Biblias o en las pantallas a Eclesiastés 7, del 1 en adelante. Ahorita que lo leamos, quiero que, como dice la pastora Vicky, ¿verdad?, que hagamos con nuestra mente un cuadro y que imaginemos una balanza, una pesa. Y dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas,
¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia, con herencia, y provechosa para los que la ven en el sol. Porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede, en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? ¿Sí? ¿Sí se fijaron cómo empieza a ser mejor es esto que esto? Mejor aquello que esto. En la balanza cuando ponemos medio kilo, se paga. Pero ponemos 2 kilos y pesa más, ¿verdad? Entonces, si le preguntamos aquí a las personas, ¿qué es lo más importante en sus vidas? ¿Qué es aquello que tiene más valor, a que le dan más valor? A lo mejor muchos enumeraríamos diferentes cosas y en diferente orden. Algunos está el esposo, los hijos, las mascotas, o primero el trabajo y luego el esposo, o al revés, ¿verdad? Primero la mascota y luego mis papás. En diferente orden, ¿verdad? Y hasta nosotros como cristianos, pues tenemos diferente orden. Pero nosotros tenemos nuestra Biblia, que es la palabra de Dios. Y en esa nos tenemos que basar para ordenar esos valores conforme a lo que Dios ya ha hecho, conforme a lo que Él hizo, que es mejor para nosotros. ¿Sí? Y aquí Salomón empieza diciendo en el versículo 1, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Aquí la buena fama se refiere a la reputación. Anteriormente, la reputación de una persona era muy valiosa. Importaba mucho lo que pensaban los demás de él. Cómo se escuchaba hablar de esa persona, de una familia, de un apellido, ¿verdad? Y el buen ungüento se refiere a un perfume lujoso, un perfume que es una fragancia elegante. Entonces dice que es mejor la reputación que el buen ungüento, que un perfume. En la Biblia se mencionan hombres y mujeres de muy buena reputación delante de Dios, como es el caso de Dorcas. ¿No has escuchado esa historia de Dorcas Tabita? En Hechos 9 del 36 al 43. Ella era una mujer que seguía a Dios. Cuando ella falleció, los hermanos en la fe y aún las personas que la conocían hablaban muy bien de ella. Las personas, sobre todo las mujeres viudas, dice la Biblia, que traían los vestidos que ella les cosía con sus manos, que les decía, miren, o sea, esta mujer, las personas lamentaban su muerte y cuando llegaron al sepulcro a verla, le traían las prendas y le dijeron, ¿verdad? Es que estuvo en memoria de muchas personas, pero por su buena reputación, ¿sí? Pero también vemos en la Biblia una mujer que no tenía muy buena reputación. En Lucas 7:39 dice que era una mujer muy pecadora y que esta mujer cuando conoció a Jesús se arrepintió de sus pecados y llevó un perfume lujoso, ¿sí se acuerdan de esa historia? Tan valioso, pero no tanto como Jesús ahora, y lo quebró y enjuagó sus pies, ¿verdad? Donde yo trabajo, yo tengo un puesto de perfumes y esas cositas. Entonces llegan muchos clientes y me preguntan, oye, quiero comprar un perfume, pero tú dime, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el que me recomiendas para que yo pueda comprar? Y entonces ahí yo les comienzo a hacer varias preguntas, como por ejemplo, pues, ¿qué le gustaría? ¿Le gustaría un aroma que sea fresco, dulce? O quizás que dure muchas horas, que tenga mucho tiempo. O a veces les digo, o quieres algo más económico, porque hay de diferentes precios, ¿verdad? Cuando yo les hago ese tipo de preguntas, ahí es donde comienzan ellos a hacer un contraste, una balanza entre qué es lo que más les importa a ellos a la hora de comprar su perfume, ¿verdad? Pero la Biblia dice, en este versículo, porque buen hombre
un buen hombre es mejor que un ungüento, porque éste perdurará. El perfume se utiliza para disimular un olor desagradable, pero una buena reputación es evidente y no se puede disimular. Un buen perfume costoso tiene que ver con estatus, con características superficiales, en una imagen exterior. Pero una buena reputación, una buena fama, se basa en la integridad genuina, en una vida correcta y en un carácter, sobre todo nosotros que somos hijos de Dios, que es mucho mejor su valor, porque este es eterno. Ustedes se han preguntado, ¿qué dirán de mí? ¿Cómo me conocerán en las calles? ¿Verdad? ¿Qué dice mi familia? ¿O qué reputación tengo con los vecinos? Nosotros tenemos pues que como cristianos reflejar el carácter de Cristo para que seamos cristianos de buena reputación y tengamos una buena aprobación delante de Dios y de los hombres. Entonces aquí comenzamos a hacer el valor. ¿Qué vale más, hermanos, entonces? ¿Una buena reputación o el mejor perfume? La buena reputación. En el segundo punto, Salomón, de la parte B de Eclesiastés 7:1, dice, nos lleva a reflexionar sobre el morir y sobre la eternidad. ¿Sí sabían que después de la muerte existe algo más, verdad? No solamente nos morimos y nos quedamos como los animalitos. No, nuestro espíritu se eleva al cielo y ahí es donde vamos a preguntarnos de la eternidad. Aquí en el versículo 2 dice, es mejor el buen hombre que el buen perfume. En traducción lenguaje actual dice, es mejor el día en que se muere que en el día en que se nace. Es mejor ir a un funeral que a una casa de fiestas, pues la muerte es el fin de todo ser humano y los que viven debieran tenerlo presente. Es mejor llorar que reír, porque un rostro triste le hace bien al corazón. El sabio siempre tiene presente la muerte y el necio solo piensa en la diversión. Hablar acerca de la muerte, bueno, para muchos y también para mí, es algo que no me gustaba mucho, o que a veces es muy difícil tocar ese tema, o algo incómodo, ¿verdad? Pero aquí, en la Biblia, en este versículo justamente lo menciona, y los primeros 4 versículos empieza con la muerte. También en la Biblia lo menciona hasta 327 veces este tema. Entonces es importante, pero vamos a comenzar a hacer el balance. El día que morimos es mejor que el día que nacemos. Para el ser humano solo existen 2 fechas importantes, el día de su nacimiento y el día de su muerte. Estas 2, cuando vamos a los sepulcros, son las que vemos incrustadas, ¿verdad? No se ve la fecha de cuando se casó, no vemos la fecha de cuando terminó su carrera o el nacimiento de su hijo. No, se ve solamente cuando nació la persona y cuando murió. Entonces, esto nos lleva a reflexionar sobre que el tiempo es muy corto, ¿sí? En Salmos 95:6 dice, tú nos arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y seca. Así es nuestra vida. Santiago 4:14, la vida es como la neblina, cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En el África hay unas tribus que cuando las personas nacen, hacen un ritual y comienzan a llorar. Y cuando muere una persona, hacen una celebración. Es muy diferente, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues ellos piensan que al morir ya dejan de sufrir. Y cuando nace una nueva persona, va a comenzar a sufrir.
Si, no sé si recuerdan, hace semanas pasadas vimos con mi esposo el tema de que ellos pensaban esto por la opresión, por las injusticias que se viven en este mundo, donde las personas no consideran a Dios. Pero para nosotros que somos cristianos, pues no debe de ser así, porque hay una esperanza viva, porque el día de nuestra muerte es el inicio de una eternidad. ¿Una eternidad para con Dios o para qué? Como dice una frase, ¿verdad? Dice, porque no conviene nacer una vez y morir 2 veces, a nacer 2 veces y morir una sola vez, que esta es mucho mejor. ¿Sí? Voy a repetir, o sea, no conviene que nacer una vez y morir 2 veces. Es mucho mejor nacer 2 veces y morir una sola vez. Esto se refiere a quien nace una sola vez en lo físico. Este enfrentará la muerte física, pero luego la muerte eterna. O sea, una sola vez nace físicamente, la segunda vez muere en lo físico, pero después se enfrentará a la muerte eterna, que es la separación de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en contraste a nosotros, bueno, a los que estamos aquí presentes, que estamos conociendo de Dios, es mucho mejor el que nace 2 veces. Nacemos una vez físicamente, pero después renacemos espiritualmente por la fe. Y solo se experimentará la muerte física una vez, porque obtendremos la vida eterna, como lo dice en Juan 3:16, ¿verdad? Porque la paga del pecado porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú, Dios, has enviado. ¿Sí? Entonces, este es el balance. Más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día vamos a morir. Mejor es la casa de luto que la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Salomón nos lleva a reflexionar sobre qué pasará después de la muerte. Nosotros conocemos y recordaremos la historia del hombre pobre y el hombre rico. Sí recuerdan que ahí habla acerca de los 2 destinos que tenemos, ¿sí? Que uno fue al cielo llevado con Dios al seno de Abraham y el otro fue llevado al infierno. Dice que es el crujir, ¿verdad? No existen puntos intermedios, ¿verdad? En la palabra de Dios vemos. Entonces, este contraste que Salomón hace, ¿qué es mejor entre una fiesta o un funeral? ¿Qué es mejor? Pues si lo decimos ahorita, no, pues es mejor la fiesta, ¿verdad? Es mejor estar en la celebración, pero aquí nos invita a que a que reflexionemos qué es mejor el funeral. En una fiesta, pues en el mundo es alegría, es felicidad. Nunca estás pensando en el qué va a pasar mañana, nunca estás pensando qué puedes dar o qué te hace falta, sino que estás disfrutando el momento. En los funerales, la gente está más conscientes de la situación y son más susceptibles a recibir el evangelio, ¿sí? Hace días, ¿verdad? Mi esposo tuvo la oportunidad de predicar 3 ocasiones en los últimos funerales que asistimos. Y allí hizo un llamado al arrepentimiento. La gran mayoría de las personas que estaban allí estaban atentos y se notaban susceptibles. Pero se imaginan a mi esposo si hubiese ido a una fiesta, ¿verdad? No como las fiestas cristianas, las fiestas cristianas, sino como las del mundo. ¿Quién lo hubiese escuchado? ¿Quién estaría presente, verdad? Estará en su mente presente que este tiempo es pasajero. No, entonces fue mucho mejor ese momento, se recibió el evangelio.
En el versículo de Eclesiastés 7, 3 y 4 dice, más vale llorar que reír. El llanto nos hace madurar. En un funeral, los sabios saben cómo portarse, pero los tontos solo ríen y hacen chistes. Hace unas semanas también mencionamos acerca de Eclesiastés 3, 4, que hablaban acerca de que todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Y en un momento de dolor, el hombre ¿qué hace? Pues reflexiona. Si estás bien, pues confías en ti mismo, irse en la risa, pero no mide las consecuencias en el momento de su pecado. Como recordamos la de el hijo pródigo, ¿verdad? Esta historia en la que este hombre estaba como en el versículo, en risas, en alegrías, en gozo, malgastando su dinero en mujeres, pero cuando llegó la necesidad, entonces ahí se acordó de Dios. El dolor siempre nos va a empujar a voltear, porque en medio del dolor fue cuando hizo ese balance. Y yo tenía un grupo de 3 amigas, que en las cuales siempre andábamos juntas a todos lados, que a las fiestas, que al desayuno, que a celebrar, así como dice el versículo, ¿verdad? Que estábamos en constante alegría, chistes, reír y jajaja. Pero cuando yo recibo la noticia por llamada que mi abuelo había fallecido, yo no pude con esa emoción. Yo siempre me estaba con mi mente de querer ver ellas y yo también fuimos puestas en una balanza. ¿Realmente teníamos una verdadera amistad? ¿O simplemente estábamos en los momentos fáciles, alegres, verdad? Al contrario, un buen amigo es quien está contigo en las buenas y en las malas. Y también es quien te da consejos cuando estás haciendo algo mal. Y ahí entramos al versículo 5 y 6, que dice, mejor es la reprensión. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como ese estrepito de los espinos debajo de la olla, ese ruido debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Salomón usa esta ilustración para decir que la alabanza o los elogios de los necios es como esas espinas. Es una llama rápida que cuando la pones al fuego, rápido te va a sacar el fuego, pero luego se va a apagar. ¿Sí? La gente a quien no le importas, a quien no le importamos, nunca se va a detener a señalarte un error. Nunca te va a decir que estás mal en aquello o en otro. No te va a ayudar a que tú puedas cambiar y mejores. En Proverbios 27:1 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que te aborrece. Un verdadero amigo, un verdadero familiar, un hermano en Cristo, siempre te va a llevar ¿a qué? A que tú veas el error, te va a comunicar de manera clara y honesta, a corregir cuando ve algo mal en ti. Recibir el consejo de una persona sabia es para el bien de tu vida. Bueno, ahorita lo digo así como muy, sí es mejor que recibamos el consejo, pero cuando lo reciben, cuando te lo dicen, ¿sí lo recibes de una buena manera o ya te enojas con él? O en lugar de escucharlo, empiezas a decir, pero ¿el qué me va a decir? ¿Qué va a decir si también está aquí en la iglesia? ¿Qué me va a decir si yo también lo conozco allá? ¿O qué me va a decir si yo tengo más tiempo en Cristo que él? ¿Verdad? Es mucho mejor recibir, escuchar cuando alguien te llame la atención. Su palabra dice que pues a la verdad la disciplina, la corrección en su momento no parece de gozo. Pero es mucho mejor. Este Salomón dice que los sobrepeses. Es mejor escuchar la alabanza, los elogios, pero al poner una exhortación tiene mayor peso. Entonces nosotros tenemos que estar
atentos a recibir ese llamado. ¿En qué valor estamos poniendo, verdad? Eclesiastés 7, en continuación de 7 al 10, dice, vamos a leerlo. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Salomón aquí hace un contraste entre el enojo y la paciencia. Y todo va hilado, ¿sí? Muchas veces la impaciencia nos lleva a molestarnos por no ver buenos resultados en nuestras vidas, ¿verdad? Pero Dios requiere que formemos carácter y al hacerlo nos va a poner a prueba. La prueba va a hacer que nuestra paciencia se desarrolle y al desarrollarse esta nos va a dar perseverancia. Santiago 1:4 dice, mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí Santiago menciona esto como una carrera, como una persona, como un atleta que va corriendo, ¿verdad? Y relaciona nuestra vida, donde la meta de llegar al camino del cristiano es llegar al cielo, llegar con Cristo Jesús. El que se impacienta también menciona que busca atajos, o sea, que recibe, ¿cómo menciona aquí? Que recibe ilegítimamente pasar la prueba, ¿verdad? El fin de nosotros en una carrera como cristianos, la ganancia que tenemos es eterna, que está en Cristo Jesús. Salomón en el versículo 11 al 12 dice que hace el balance entre que es mejor la sabiduría que el conocimiento. Dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven en el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. La sabiduría, a comparación del conocimiento en humano, su ventaja es que da vida. Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y es mucho mejor adquirir inteligencia porque ésta vale más que la plata. Proverbios 4:7, la sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Para ti, ¿qué tiene más valor? Aquí yo me acordé mucho acerca de Daniel. Recordamos Daniel, que era un joven que cuando llegó a Babilonia lo llevó cautivo, ¿verdad? Y esos capítulos, cuando yo los leo, me imagino que es como llegar a lo mejor de lo mejor, que está en una asamblea, en una clase con científicos, los cuales todos constantemente estaban en competencia, ¿sí? Daniel aquí tenía conocimiento humano, dice que sabía y que aprendió junto con sus amigos diferentes idiomas. Pero entró en un dilema cuando los servidores del rey quisieron darle alimentos, ¿verdad?, prohibidos. Entonces ahí el valor tuvo que ponerle una balanza. ¿Qué tiene más valor para mí? Quizás al aceptar este joven rechazar lo que los babilonios le pedían, se estaba perdiendo también de que pudiera tener más conocimiento, de que quizás pudiera tener un alto rango de esos maestros, esos sabios. Pero ¿qué pesó más? La sabiduría de Dios. Pesó más el obedecer lo que él pedía. El propósito de Dios en él
y en nosotros, aún en los jóvenes que están aquí en la iglesia los domingos, ¿verdad? Dios no creó un profesionista, ¿verdad? Dios dijo, voy a crear a Selene para que sea una enfermera, para que sea una buena doctora. No, ese no era el propósito principal. O sea, no quiere decir que es algo malo, sino que Dios ya terminó. Él ya sabe lo que es mejor para ti y para mí. Aquí comenté sobre todo con Daniel que está bien que nosotros queramos terminar una carrera universitaria, pero que nos aseguremos de que el propósito sea de Dios, que ese sea el propósito para mi vida, que nos podamos asegurar de una manera personal cuál es el propósito en el que estás tú aquí. No está mal que el hombre busque graduarse o que busque tener mejoría financiera, pero por encima de esto tenemos que preguntarle a Dios, ¿verdad? Poner una balanza. ¿Qué pesa más, el conocimiento del hombre o la sabiduría de Dios? El día de hoy vamos a hacerlo un pequeño más corto por la situación, ¿verdad? Entonces, quiero aquí que pongamos esto y recordemos en nuestra mente que debemos de buscar a Jesucristo, porque Cristo es la sabiduría. Dios es quien nos va a ayudar a que tengamos un mejor balance, que podamos poner en sobrepeso y que valoremos qué es más importante para Dios, qué está en primer lugar. Salomón hace estos balances constantemente para que reflexionemos y que por encima de todo esto busquemos su palabra, su conocimiento, por encima de las riquezas, por encima del conocimiento del mundo, le preguntemos a Él, Señor, muéstranos en qué condición estamos. Si hay alguna parte que en nuestra vida estamos poniendo, sobrevalorando, que estamos poniendo antes que a Dios, otra situación, ¿verdad? Aquí Salomón dice, reflexiona el día de tu muerte. Este tiempo que estamos es pasajero. ¿A dónde vas a pasar la eternidad? Es mejor recordar y constantemente estarnos evaluando y pedirle al Señor, Señor, tú eres la sabiduría de Dios, Jesucristo. Danos un corazón que podamos entender lo corto que es nuestra vida y que con temor podamos vivir honrados delante de ti. Quiero que nos pongamos de pie para cantar una alabanza que justamente encierra este salmo, ¿verdad? Y cantemos esta alabanza, pero con conocimiento. Sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. La vida que con temor de ti te honre en mi vivir. Con humildad me acerco a ti para Señor.
Dios quiere lo mejor para nosotros y Él nos lo ha mostrado. Necesitamos esa sabiduría para buscarlo. Cristo, sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo. Con sinceridad de corazón y con humildad la recibimos. Gracias por tu cuidado para tu iglesia, para tus siervos. Gracias, Señor, porque nuestra meta es ser como tú, ser transformados a tu imagen. Tú eres nuestra meta, Jesús, tu carácter en nosotros. Gracias, Señor.
Gracias, Padre Santo, te damos en esta noche. Queremos agradecerte, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para entender y saber que tú quieres lo mejor para nosotros. Danos sabiduría para buscar en tu palabra tu conocimiento, Señor, por encima de todo lo material.